Capital Sonoro. Ahora. Detienen a hombre que intentaba vender fentanilo en Bosa. ¿Cómo es el panorama de esta sustancia? El Primavera Sound cambia de locaciones y su formato en Bogotá. ¿Qué está pasando con los conciertos en el país? Estados Unidos veta una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía revertir la orden de Israel de evacuar civiles en Gaza. Ahora, un podcast. Hola, yo soy Carolán Figueroa y esto es Ahora un podcast. Es miércoles 18 de octubre de 2023 y hoy me acompañan Carol Velázquez y Andrés Zapata. Carol, Andrés, ¿cómo van? Hola Carol, hola Carol Velázquez, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa tarde como nublosa, ¿no? Llena de ánimo. Sí, es un miércoles que parece ya como un viernes a las 8 de la noche, sí, cuando ya todo el cansancio se siente. Total. Debió ser el puente, debe ser eso. A lo mejor. O el eclipse. ¿También? Efecto, sí. Bueno, pero empecemos a lo que vinimos. Andrés, cuéntenos por qué hay noticia relacionada con la venta de fentanilo. ¿Qué pasó? Bueno, Carolán, mira, un hombre fue detenido al intentar vender fentanilo en Bosa cuando pretendía comercializar 9 ampolletas de este opioide en la zona de la localidad, en zona de bares de allí de la localidad de Bosa. La policía pues fue alertada por la comunidad porque veía que esta persona estaba pues sospechosa allí en la calle 69 con carrera 77 Sur. En este lugar se encontraba este hombre que al notar la presencia de la policía pues intentó darse la fuga, pero pues fue requerido por las autoridades, le hicieron como un registro y control y allí pues le hallaron en su chaqueta 9 ampolletas de citrato de fentanilo de 10 mililitros. Bueno, Andrés, pero aprovechemos la noticia para entender un poco más sobre el tema del fentanilo. ¿Qué es este opiáceo que tiene en crisis a la salud pública en Estados Unidos y por qué noticias sabemos que ya está circulando en el país y en Bogotá? ¿Cómo es la radiografía del fentanilo en Bogotá? Sí, mira, primero pues se da esta noticia, pero también hay que recordarle a todas las personas que escuchan ahora un podcast, y es que la policía ya también había capturado a 9 integrantes de una banda delincuencial que eran expendedores en el centro de la ciudad, y allí les habían hallado 19 ampolletas de fentanilo de 10 mililitros, que al parecer estaban siendo comercializadas para mezclarse con otras sustancias como la ketamina, cocaína y el Tusibi. Los investigadores también allí, pues digamos que pudieron determinar que este grupo delincuencial, los victoriosos, lo conformaban 4 mujeres y 5 hombres y tenían residencias o lugares en donde alquilaban habitaciones para que las personas hicieran uso de esta droga. ¿Qué han dicho las autoridades al respecto? Porque hay que recordar que en Estados Unidos las muertes por consumo mezclado con estimulantes han pasado de 235 a más de 34,000 muertes en 10 años, y también sabemos que esta sustancia es 50 veces más potente que la heroína, lo que no quiere decir que sea 50 veces superior, sino que se necesita una dosis 50 veces menor. Pero pues vuelvo a la pregunta por las declaraciones de las autoridades de salud que han dicho hasta el momento. Sí, mira, Carol, lo que ha dicho también Medicina Legal de aquí de Colombia es que hasta agosto se habían presentado o se habían confirmado 2 muertes por consumir esta droga, que es la llamada, y abro comillas, la droga zombie, ¿no? Y es que hemos visto en muchos, por las redes sociales, videos en los cuales pues personas de Estados Unidos aparecen zombies, pero también yo sí quiero dar como un llamado, y es al no alertarnos, o sea, sí, las autoridades están, digamos, como insistiendo, pero también el tema de no alertarnos aquí en Bogotá, en Colombia, pues porque también digamos que eso también puede causar un poco, digamos, como de crisis, digamos, como en la salud pública y demás. Y es que también, bueno, quiero también abordar en ese tema, y es que el fentanilo es un opioide sintético usado de manera similar a la morfina. Entonces, lo que tú decías, Carol, en el tema, digamos, que es una droga, pues, más afectiva o más fuerte que otras, y esto lo utilizan
digamos que en centros médicos o en procedimientos médicos, pero que es controlado para sedar a las personas. Entonces, claro, lo que están haciendo es utilizar esta droga, la droga zombie, y la están mezclando con otras drogas como la que ya habíamos mencionado, como el 2CB y bueno, y otras sustancias. Bueno, pero volvamos a la noticia que nos ha servido de excusa para hablar del fentanilo. ¿Cómo estaba vendiendo esta persona el fentanilo? ¿A qué precio estaba vendiendo la dosis? Y, por cierto, ¿a cuánto corresponde exactamente una dosis de fentanilo? Listo, mira, según la policía lo que pudo establecer es que el capturado estaba ofreciendo este medicamento a sus contactos a través de videos por redes sociales con quienes acordaba una cita para entregar el producto, manteniendo pues como su identidad en el anonimato, y la suma acordada para el canje sería de 450,000 pesos. Ha dicho también la policía que con esta incautación salvaguardaron pues la integridad de 90 a 100 personas, y recordaron que una dosis de 2 miligramos de fentanilo arrebata la vida del consumidor. Pero entonces cuando hablamos de estos 450,000 pesos era para varias dosis. No es que una dosis valga 450,000 pesos. Sí, digamos que él vendía estos, digamos como estas, lo que estaba ahí, el producto de los 10 mililitros en 450,000 pesos, ¿ves? Pero esto, la dosis es de 2, o sea, hay que recordar que son 2 mililitros de esto, pues puede... O sea, es una dosis muy pequeña y muy efectiva, y por eso con 10 mililitros que estuviera negociando ya estaba vendiendo varias. Es correcto. Listo. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Hoy en nuestro programa del mediodía hablamos de las recientes propuestas de tarifa cero para el transporte público en las ciudades del país. Aquí vale la pena hacer una aclaración, porque tarifa cero no significa que la prestación del servicio sea gratuita. Prestar el servicio siempre va a tener un costo. La pregunta es, ¿cuánto deben aportar los usuarios para cubrir ese costo del servicio de transporte? En este momento, y ese es nuestro dato del día, en este momento la torta de costos se divide así en Bogotá. Para el funcionamiento de Transmilenio, la Nación y el Distrito ponen el 55% de la plata y el otro 45% lo ponen los usuarios vía compra de pasajes. En el programa de hoy se discutieron distintas posibles estrategias para que esa tarifa cero sea real y el Distrito y la Nación puedan pagar el 100% de los costos de operación, consiguiendo la plata o bien sea en la factura de los servicios públicos o a través del impuesto predial. La discusión está abierta y de eso fue que hablamos hoy. Si se perdieron el programa, búsquenlo en YouTube, que salió muy bueno. Mañana, también al mediodía, hablaremos de economía popular en la ciudad. Profe, ¿tú también haces parte del bullying? Quizás cuando no haces nada frente a un apodo. O no creas espacios para que hablemos y enfrentemos el bullying sin que nos juzguen. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Carol, vamos ahora con usted porque hay un par de noticias que nos interesan con respecto al mundo del espectáculo y específicamente con respecto a los conciertos y festivales que se estaban organizando en el país. Por ejemplo, ayer se dio a conocer que el Festival Primavera Sound, que iba a tener su primera edición en el país y que se iba a hacer en el mes de diciembre, cambió de locaciones y de formato. ¿Cuáles son esos cambios? Y tratemos de dar un poquito más de contexto de lo que ha estado pasando con este festival. Bueno, Carol, pues resulta que, pues así como lo mencionó, el día de ayer este festival anunció unos cambios y hay que recordarle a las personas que nos están oyendo que no solo se va a hacer en Bogotá, sino también en Buenos Aires, en Asunción, en Sao Paulo, pero los cambios solo vienen para Bogotá. Y aquí abro comillas para leerles un poco de lo que dice el comunicado. Bogotá no se quedará sin Primavera Sound. Debido al periodo de inestabilidad que atraviesa ahora mismo Colombia, el festival reajusta su formato ante esta situación excepcional totalmente ajena a la organización. La nueva experiencia seguirá siendo de lujo y de nivel internacional. Y aquí van los cambios, porque hay que recordar que cuando salió el cartel, habían más o menos 29 artistas y se realizaría un día en el Movistar Arena y el otro en el Parque Simón Bolívar, pero ahora solo se va a realizar en el escenario del Movistar Arena y se presentarán solo 5 artistas en cabeza de Pet Shop Boys y Minyo Cumbiero el sábado 9 de diciembre y The Cure junto a Slow Dive y The Twilight Sad el domingo 10 de diciembre.
Digamos que aquí ocurrió una polémica y hay que como que recordar esa polémica, y es que desde que se anunció este festival, mucha gente se empezó a quejar por los costos que tenía la boletería porque se consideraban que eran muy altos, y digamos que eso se evidenció en la baja compra de boletas que pues como que tuvo, porque digamos los combos para los 2 días estaban por encima del $1.000.000 en VIP y en general estaban por encima de los 690.000 pesos. Y entonces las quejas empezaron porque decían como nos da lo mismo prácticamente comprar un día que estaba por encima también de los 600.000 pesos que comprar los 2 días. A raíz de eso, pues digamos las críticas, como que el festival no tuvo la mejor acogida del público como se esperaba, ya que pues este es un festival muy importante a nivel internacional, por lo menos en Barcelona es muy, muy, muy importante. Se tenía mucha expectativa también con la llegada de otro formato diferente a los que ya conocemos, como el Estéreo Picnic o el Cordillera, que ya como que ya también sentó como precedente aquí en Colombia. Y pues realmente al no tener esta acogida, pues se tomó esta determinación y pues bueno, dejó como a la expectativa a muchas personas. Bueno, Carol, pero esto está muy interesante para entender la dinámica de los conciertos y los eventos aquí en Bogotá, porque ya tuvimos el Cordillera y uno diría, ¿cuántos espectáculos de este calibre soporta una ciudad al año? Más allá de que hayan dicho que debido a la inestabilidad de Colombia es como, ¿cuántos eventos así soporta una economía? En el caso específico de este festival, ¿qué fue lo que faltó como para que la expectativa se cumpliera, para que la gente se animara? Bueno, Carolina, esta respuesta yo la consulté con un experto que digamos que maneja muchísimo más este tema respecto a la música, y fue Sebastián Narváez, que es un periodista musical muy reconocido acá en Colombia, quizás ahorita de los más importantes, y él nos respondió que básicamente el problema estuvo en la falta de comunicación del festival hacia su audiencia, pero aquí les ponemos como el contexto completo que él nos contó. Festivales internacionales a Colombia generalmente vienen o solos con un equipo o apalancados por un equipo local. Hace muchos años intentó hacer el Lollapalooza en Colombia, iba a tocar Rihanna, iba a tocar Anderson .Paak, me acuerdo, y en su momento como que la comunicación no fue lo suficientemente eh, como contundente para lograr que la gente pues se sintiera como atraída hacia estos espacios. Vale, Carol, pero toda esta situación, ¿cómo afecta a los artistas y la producción de festivales en Bogotá? En realidad, pues esta baja de tantos artistas vanguardistas, si los queremos llamar de alguna forma, que hacían parte de este line-up del Primavera Sound, sí quita un espacio vital para la música y en especial para estos géneros que de una u otra manera tienen un público un poco más específico. Nosotros conversamos de esto también con nuestro experto y él nos aclaró que, por ejemplo, ellos iban a ser bien pagados, algo muy importante para cualquier trabajador u organización musical, porque pues esto ayuda a que sus carreras también sigan impulsándose y sienta un precedente en el valor económico de lo nuestro, de lo local, de los artistas colombianos. Y pues bueno, aquí también volvemos a lo que nos dijo Sebastián, y es que en esa falta de comunicación faltó marcar un poco más, digamos, para todo el público, que dentro del costo de las boletas también estaba incluido el pago a los artistas y a todo el cartel que pues iba a presentarse en el festival. En cuanto a la producción de festivales, creo que no hay ningún riesgo, simplemente tenemos que ver el resultado de este festival, que claramente queremos que salga bien, por el bien de todos, por el bien de la industria, y también como que por el bien de que, digamos, no se queden los grandes festivales en manos de los mismos organizadores de siempre y rompa un poco como ese monopolio, por decirlo así, que existe en estos momentos entre estos organizadores en Colombia. Vale, pero a mí me parece que vale la pena resaltar otra vez que es llamativo esto de que el festival hable de una inestabilidad que atraviesa Colombia, que ese sea el argumento que dan, me parece interesante. Es interesante y creo que eso fue algo como que llamó mucho la atención ayer en su anuncio, en su comunicado, porque muchas personas decían como, pero ¿cómo así inestabilidad? Sí, literalmente tenemos un concierto de Karol G agotado en 3 horas, por ejemplo. Tenemos también un Cordillera que estuvo full, y próximamente, por ejemplo, el Estéreo Picnic, y la mayoría de conciertos se han agotado mucho en boletería. La gente, digamos, no es como que tenga la plata, pero tiene con qué pagar o busca cómo pagar. Entonces,
ahí está el problema. El problema no creo que sea tanto el factor económico y la inestabilidad, porque pues de hecho en el espectáculo a Bogotá le ha ido muy bien en los últimos años y digamos que después de la pandemia tuvo un furor muy muy grande, sino que ahí está el problema y es lo que veníamos conversando, fue una falta más de marketing, por decirlo así, como de llegar a la audiencia, de contarle a las personas de qué se trataba realmente este festival, que conocieran mucho mejor a los artistas para apoyar obviamente al cartel, digamos, que encabeza The Cure, por ejemplo, porque pues yo creo que The Cure sí puede llenar un Movistar Arena, pero digamos que las dinámicas de un festival son totalmente distintas a veces, porque uno va a ver un artista, pero uno puede conocer al otro que llega y dice como, este me gustó. Entonces eso también le abre la puerta a que muchos otros artistas se conozcan y tengan como una mayor cabida dentro del público colombiano. Entonces, pues digamos que esa respuesta no estuvo como del todo convencedora, como que todo el mundo quedó como, ok. Otra vez fallaron en la comunicación, realmente. Exactamente, entonces ahí está. Creo que no es como el comunicado más acertado para anunciar estos cambios. Carol, es que tú lo has mencionado en relación, digamos, como a otro concierto, ¿no? Como el de Karol G, donde la preventa en Medellín se agotó en 10 minutos y las boletas para el concierto en Bogotá se agotaron en menos de 3 horas. Unas boletas que están entre el 1.000.000 de pesos y los 151.000 pesos. ¿Nos puedes poner en contexto de este concierto? Claro que sí, porque esto, digámoslo así, va relacionado con el tema como de los espectáculos, de los grandes espectáculos que van a suceder aquí en Bogotá, y es que también hubo polémica por el concierto de Karol G en redes como Twitter, TikTok y pues diferentes formatos, porque mucha gente estaba diciendo que estaba excesivamente costoso. Como tú lo mencionaste, la boleta más barata costaba 150.000, pero de ahí el salto era 500.000 pesos, 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos y ya pues los palcos más de 20 millones de pesos. Entonces como que todo el mundo, pero ¿de qué trabaja la gente que compra esto? Aún así fue sold out. Y estaban haciendo una campaña para que la gente no comprara una boleta tan cara, porque pues todos decían no vamos a pagar esto. O sea, como que un artista tampoco tiene que darse garra cobrando. Pero pues aquí hay que tener en cuenta algo, y es que dentro de la industria, digamos, un artista puede decir listo, yo voy a cobrar esto, pero pues ustedes saben que todo es negocio, todo detrás de eso hay como unos promotores, y los promotores tienen todo el derecho a decir como vamos a cobrar tanto. Si ellos quieren cobrar 10 veces más, ellos lo pueden cobrar, y digamos que ahí está también el criterio de la audiencia en decidir como, bueno, si les vamos a pagar, no les vamos a pagar como esta cantidad de dinero grande que ustedes están solicitando. Entonces, pues bueno, digamos que ahí estuvo la polémica en referencia a Karol G. Finalmente, pues se vendieron todas las boletas, como que no hubo poder, digamos, no sé si humano, pero... No hubo inestabilidad. No hubo inestabilidad. Y pues hay que recordar que no es como que la gente tenga la plata así a la mano, sino que pues la gente se endeuda, o sea, puede Claro, pagar. pero igual es interesante pensar cuáles son las dinámicas económicas que hay en el país en este momento para que tantos eventos de tal nivel estén funcionando, porque realmente no es como un concierto aislado. Todo este año hemos tenido eventos con precios altísimos todos, y la gente o se endeuda o no sé cómo hace, pero hay economía que pueda sustentar este tipo de eventos. De hecho, por algo los planean acá, porque se puede hacer. Sí, total, y la mayoría de estos artistas, pues por ejemplo tenemos el caso también de Morat, que es una banda colombiana, también tuvo un sold out de 2 fechas en el Movistar Arena, y así ha pasado con muchos artistas. Entonces, pues bueno, aquí también como que llega la crítica de que como una cantante colombiana le va a cobrar a su público tanto. Y ahí pues yo les pregunto, ¿ustedes creen que de verdad uno tiene que como que evaluar también el costo, o tenemos que pagarle menos a los artistas que son nacionales? Es que también lo que tú decías, ¿no? Y yo hace unas semanas escuchaba también pues de que, o sea, no, lo que tú decías, o sea, el cantante pues cobra un dinero, y digamos uno como fan o fanático, seguidor del cantante, pero no sabe cuánto está cobrando realmente y cuánto está cobrando realmente el empresario, ¿no? Porque hay que recordar también pues de que ellos, lo que tú decías, hay empresarios de los cuales pues dicen vamos a hacer un evento de la empresa y llama, digamos, que a los artistas les paga tanto,
pero el negocio pues está de lo que tú decías, de los promotores. Pero ustedes pagarían una boleta así de cara si tuvieran el dinero. No, yo no le pago a nadie semejante valor, no. Pero creo que también hay una cosa como que sería lindo detalle, sí, que un artista nacional le cobre más barato al colombiano, digamos, pero creo que eso es una forma un poco inocente de entender al artista. Los artistas no son necesariamente tus amigos. Tú eres su fan y ellos venden lo que venden y hay mucha gente detrás de esa venta, ¿no? Todo el espectáculo tiene un montaje enorme y si es de gira internacional, por ejemplo, pues también es toda una planeación económica que responde simplemente a intereses económicos y el punto es que si ellos lo ponen así de alto y hay quien lo pague, pues lo van a seguir cobrando alto y el punto es que lo están pagando alto, entonces pues no tenemos nada que reclamar, creo. ¿Y cómo será en un futuro, no? Porque si se siguen pagando esas boletas tan costosas, pues va a seguir aumentando Pues y la claro. gente va a seguir pagando. ¿Tú has Sí, pagado, total. Carol, boletas costosas? Pues para el Cordillera, sí. Pues digamos que uno si analiza en un festival como el costo con la cantidad de artistas que uno va a ver, pues uno puede decir como, muy bueno, vale la pena porque van a ser todos estos artistas con este costo. Claro. Ya un artista solo, yo digo como fue, pucha, estoy Claro, el dispuesta. formato festival es otra cosa, por la cantidad de gente que viene y también la cantidad de anticipación. O sea, uno puede decir desde el año anterior Bueno, sí. me programo y voy como pagándolo a cuotas o lo ahorro o qué sé yo. Pero un solo concierto de un solo artista tiene que ser uno muy fan y si esos fans tienen ese nivel adquisitivo, pues los del negocio lo van a cobrar. Y aquí, digamos que retomó un poco lo que tú dijiste, Carol, y es que, por ejemplo, hay un dato que acabo de recordar y es que el concierto de Weeknd, que fue pues un artista, es un artista de talla internacional, en Colombia generó 1.500 empleos directos e indirectos también, que involucró más de 35 empresas, 180 reservas de ocupación directa en el sistema de hoteles y pagó directamente al Estado del Campín 800 millones de pesos. Entonces, mueve muchísimo la economía. Y aquí va, digamos, mi comentario y un poco también lo que conversé con Sebastián Narváez, y es que también hay que tener en cuenta y como que también quitarnos un poco esa mentalidad en Colombia de que porque sea nacional hay que pagar menos, pues también tenemos que darle valor a lo nuestro y Claro. como también ese valor no tiene que ser simplemente como de orgullo colombiano, sino también pues atribuirlo económicamente y aquí pues digamos vamos a escuchar lo que nos dijo Sebastián Narváez al respecto. Y yo no estoy de acuerdo con que un artista local deba ser más barato. Pues de hecho nos hace falta, como así como le pagamos a Karol G ciegamente 2 millones de pesos o lo que valgan sus boletas, también deberíamos hacerlos con otros artistas, ¿no? O sea, tampoco nos debería doler, y eso es lo que quizás más critico yo, el hecho de decir como, no sé, Karol G puede costar una boleta, no sé cuánto, no sé en cuánto estaban en este momento, pero digamos que cuesten 1 millón de pesos y nos duele pagarle 40.000 pesos a la banda que está emergiendo, que le está metiendo en su aventura de crecer en esta industria. Entonces ahí hay cosas que se van, digamos, como que detallando un poco como en la manera en la que nuevamente, como estamos más expuestos a un fenómeno de redes sociales, pero que además no los replican en la radio, pero que además están en las portadas de todos los medios, pero que además es noticia todos los días, pero que además cualquier cosa, eso lo que hace es como inflar mucho esos nombres y finalmente la gente quiere estar ahí, quiere saber qué es lo que va a pasar en ese show. Y puede que tampoco sea un despliegue gigante para lo que va a ser su concierto, pero en tanto haya gente dispuesta a pagarlo, y eso también es otra cosa que hay que entender muchas veces, y esto lo sé, digamos, como por lo que sucedió en algún momento en México, era que como estaba en su momento, en su momento más importante, Bad Bunny, el año pasado, si no estoy mal, eh, pues como que muchos revendedores compraron esas boletas, las segundas, y agotaron esas boletas, y ya las segundas como secciones de boletas o las segundas fechas que lanzaban eran mucho más caras. Entonces, pues claro, la gente decía como, los promotores decían como, si hay tanto interés por esto, pues podemos sacar una segunda boletería, pero en realidad la gente que tenía acceso a eso era gente que hacía como reventa de boletería, y en ese sentido pues se vio y pasó mucho en México. Creo que fue una de las fechas que tenía en la Ciudad de México Bad Bunny, que no logró entrar la gente porque había habido como primero un tema de clonación de entradas y segundo un problema de la compra, en tanto muchos de esos tiquetes los habían comprado revendedores. Entonces como que
todo eso tiene su implicación y sí siento que habría que tener un poco más control y los artistas también deberían saber y ser más conscientes un poco como de cuál es su audiencia y sobre eso pues empezar a cobrar sus shows, pero pues también es cierto que los promotores de estos eventos y sobre todo de reggaetón pues tienden a pensar quizás que por el estilo de lujo que tienen sus artistas pues como que tienen que valer lo que ellos digan también muchas veces. Yo me acuerdo que hablaba de esto hace un año con una persona muy cercana en la industria y me decía como el show de Bad Bunny cuesta lo que cuesta, pero si el promotor quiere cobrar 3 veces más que eso y lucrarse el triple o 5 veces o 10 veces más, está en todo su derecho de hacerlo en tanto la gente siga con la capacidad, digamos, como de comprar esas boletas. Y en eso sí siento que nos hace falta todavía ser muy concretos como audiencia también en rechazar, si es que sentimos que el costo está siendo muy elevado, poder decir como hasta qué punto pues, no las vamos a comprar. Listo, y pues bueno, esas son las noticias respecto a conciertos y festivales que les traía para hoy. Y como ñapa quiero contarles que el line-up de los festivales de la región de inicios del año, el Festival Estéreo Picnic, el Lollapalooza y pues todos estos grandes festivales, será revelado entre el 7 y 16 de noviembre para que pues lo tengan ahí muy en cuenta y estén pendientes para saber qué se viene ahora el próximo año. Y empezar a ahorrar. Así es. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de derechos humanos porque a pesar de que las víctimas civiles en el conflicto palestino-israelí ya ascienden a más de 3.000, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución propuesta por Brasil en la que pedía revocar la orden impuesta por Israel de evacuar civiles al sur de Gaza. La resolución también pedía pausas humanitarias para permitir el suministro de ayuda a civiles por parte de Naciones Unidas y de la Cruz Roja. La resolución tuvo 12 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra, el de Estados Unidos. Una de deportes porque la selección Colombia masculina de mayores empató ayer con Ecuador con 0 goles y está quinta en la tabla para clasificar al Mundial del 2026. En los otros partidos, Argentina le ganó a Perú 2-0, Venezuela le metió 3 goles a Chile, Paraguay le ganó a Bolivia 1-0 y Uruguay dio la sorpresa ganándole 2-0 a Brasil. El próximo partido de Colombia es justamente contra Brasil el 16 de noviembre en Barranquilla. Y una de premiación porque la actriz estadounidense Meryl Streep fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes. La veterana actriz recibió el galardón en la ciudad de Oviedo, en Asturias, al son de una banda de gaitas. La actriz bailó, saludó y le ha dicho a los medios que la actuación para ella es una adicción. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La producción a cargo de Diego Guerrero. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. El oráculo Google dice que mañana jueves habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 18 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.